claro es unsatisfactory. Te creo. Va, ¿en qué momento me trabé? Um, you were talking about the English perspective. Ok. Está hablando de common law. Ok. Esa tradición en específico es de la que surge el paradigma de la igualdad de oportunidades, que Sí. cree pues prácticamente en principios inalienables del ser humano y la idea que para muchos es cuestionable por contradicciones históricas de que todos los seres humanos somos iguales, creados iguales, lo cual se puede encontrar en la Constitución de Estados Unidos directamente, la idea de que todos los hombres son creados iguales ante Dios o ante la autoridad que cada quien lo quiera ver. Y de ahí surge una forma de pensar en los derechos individuales desde una consideración de igualdad en la que el Estado no puede otorgar privilegios a unos por encima de otros y en donde los derechos se conciben desde una perspectiva en la cual todos somos iguales. Son Ujú. derechos negativos, es decir, la ausencia de coerción por parte del Estado y la ausencia de otorgamiento de privilegios por parte del Estado a individuos por encima de otros. Por el contrario, la tradición continental es de donde surge la idea de la igualdad de resultados o el equality of outcome, como tú lo pusiste. En la Europa continental se desarrolla un liberalismo mucho más estatista. No está pegado a las ideas directamente de autores como John Locke en el caso Y del por, liberalismo por liberalismo, insular. tú hablas de liberalismo puro, no lo que es quote unquote Ah, considerado claro, claro. Bueno, sí. liberal, ¿verdad? Sí, es que si nos escucha una audiencia estadounidense o latina en general, pueden confundir el liberalismo con el término liberal, que es a lo que se suele asociar el progresismo estadounidense, pero el liberalismo como tal es totalmente lo contrario. Eh, eh, Totalmente lo contrario. Yo pues este debate lo he tenido, es tan frustrante porque, perdón que te interrumpo, pero dale. las personas simplemente no tienen el interés de educarse en los diferentes tipos de política. Entonces dice, el capitalismo es malo porque no me beneficia a mí, entonces I'm going to destroy it. Instead of being like, okay, how do I understand what's actually going on? How do I No, better the issues that I think are happening and need to be solved? Lo que sea. y el capitalismo es puramente liberal, o sea, eso sí hay que decirlo de esa manera. Pero en Estados Unidos, cuando se habla de liberalismo, se asocia más con libertarianismo. Ahí hay un problema semántico y de confusión de términos en las que pues da para otro podcast entero. Pero sí, para aclarar, cuando hablo de liberalismo estamos hablando de la doctrina eh, que defiende los principios de vida, propiedad y libertad como derechos inalienables del ser humano y de gobierno limitado y republicanismo, como para resumirlo muy rápido. Eh, Eso es exactamente el liberalismo el que hablo, del de vida, propiedad y libertad y de un Estado que nace para proteger esos derechos, es la tradición inglesa o la insular, y la continental es el de libertad, fraternidad e igualdad, que es el francés. Entonces, en el Estado está mucho más presente y el Estado no es solamente alguien que nace para proteger estos derechos, sino que nace para proveer estos derechos. Entonces, a diferencia del insular, el Estado tiene que estar más presente porque no es solamente un protector, es un benefactor. Y cuando el Estado otorga estos derechos, cuando el Estado los crea y le da privilegios a unos por encima de otros para hacerlos iguales, es cuando nace esta perspectiva de la igualdad de resultados. No es decir que el Estado no discrimine, es decir lo contrario. El Estado tiene que discriminar a unos sobre otros para otorgarles privilegios especiales y hacerlos a todos iguales en resultado.